les bendiga, mis hermanos. Qué grato es poder estar con ustedes un domingo más. Sabemos que los últimos días no han sido nada fáciles, han sido tiempos de incertidumbre, han sido tiempos de tensión, de temor, de angustia para muchas personas, especialmente para las miles de personas que han quedado damnificadas a raíz de estos dos huracanes que en los últimos días han tocado nuestro territorio. Pero en medio de todo eso, sabemos que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Soy el pastor Marlon Saldívar y deseo que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes que acaban de conectarse y que están sintonizando este tiempo especial en el cual como iglesia nos reunimos para poder tener esta comunión a través del Facebook Live en el cual podemos vernos o por lo menos saludarnos e interactuar, aunque sea a través del chat de este Facebook Live, pero sabemos que en medio de eso el Señor también se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Así es que bienvenidos, hermanos, hermanas de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, como también a todos los amigos que nos acompañan cada domingo para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Hoy yo quiero hablar acerca de cómo podemos levantarnos de un fracaso. ¿Cómo podemos levantarnos de un fracaso? De hecho que me gustaría introducirte y decirte tres cosas con relación al fracaso. Primero, es que todo el mundo fracasa. Todo el mundo fracasa. Si tú puedes pensar en alguien que realmente ha fracasado en alguna oportunidad y en alguna área de su vida, pues es el que te está hablando. Realmente de que yo he tenido varios fracasos a lo largo de mi vida en algunas áreas particulares. Y de hecho que esa es la misma realidad que tú y yo y muchos de los que nos están escuchando hoy también han atravesado. Fracasos financieros, fracasos sentimentales, fracasos laborales, fracasos de negocios, todo es parte, fracasos académicos, todo es parte de la vida. La segunda cosa que debes entender acerca del fracaso es de que nadie lo disfruta. O sea, nadie celebra un fracaso. De hecho, que nadie hace fiesta de un fracaso. Y eso es una realidad que tú y yo sabemos muy bien. Lo último que tú debes saber acerca del fracaso es que todos podemos aprender acerca del fracaso cuando se nos enseña la forma de cómo nosotros podemos hacer que el fracaso trabaje para nosotros. Esas tres cosas que te acabo de decir son aspectos importantes que debes entender. Entonces, no debes realmente permitir que ese fracaso pueda hundirte, que pueda realmente acabar con tu ministerio o pueda acabar con tus aspiraciones, tus deseos, con tu propósito. Porque puedes aprender a usar el fracaso como una herramienta que pueda permitirte poder avanzar en la vida. Cuando uno puede estudiar la vida de grandes hombres de la historia, como Abraham Lincoln, uno puede ver la biografía de Abraham Lincoln y se dará cuenta de que solo en la esfera política este hombre intentó en varias oportunidades poder escalar o poder llegar a un peldaño político, ¿verdad? Y lo intentó y varias de las veces realmente no pudo alcanzar su objetivo, pero cuando podemos ver su perseverancia, podemos ver su tenacidad, encontramos de que él se convirtió en un presidente en el cual es uno de los presidentes más afamados en los Estados Unidos. Bueno, entonces él aprendió del fracaso y ese fracaso le permitió poder desarrollar la actitud como la resiliencia necesaria para poder enfrentar los próximos desafíos que lo han convertido quizás en uno de los estadistas más grandes que la historia ha conocido. E historias como él son también historias que pueden repetirse en todos los campos de la vida de hombres y mujeres que han podido enfrentar esa situación. Ahora, tenemos que entender el origen del fracaso. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de las circunstancias o las situaciones particulares que nos pueden a nosotros deslizarnos y hacernos caer en un bache o en un hoyo profundo, tanto mental, emocional como espiritual. Y esas tres situaciones pueden ser también la causa del por qué muchas veces nosotros podemos fracasar. La primera tiene que ver por nuestras decisiones. Por nuestras decisiones personales es que nosotros podemos fracasar. La segunda tiene que ver por otras personas que realmente pueden ser la causa que pueden llevarnos a nosotros a el fracaso, ¿verdad? Personas que han establecido una sociedad y lamentablemente
la otra parte socia, ¿verdad?, del emprendimiento, de la empresa o del proyecto, realmente comete una situación, una deslealtad, comete un delito y es la causa del por qué este proyecto, esta iniciativa o este emprendimiento fracasa, o aún en la vida matrimonial. De hecho, de que a veces quizás el cónyuge comete una deslealtad o sencillamente a través de algunas situaciones particulares, quizás como el ego, quizás como la infidelidad, quizás como la inmadurez, pueden ser factores que pueden llevar y provocar una separación, un divorcio, una destrucción de un matrimonio. Entonces, el origen de los fracasos puede ser por nuestras decisiones, puede ser por causa de otras personas, pero también puede ser una situación que viene a raíz de las circunstancias que podemos enfrentar en la vida. De hecho que en estos últimos días hemos enfrentado dos circunstancias, fenómenos de la naturaleza que nos han impactado significativamente. Estamos hablando de estos dos huracanes, uno llamado ETA y quizás una semana después el huracán Iota nos impactó de manera significativa. Lo que el huracán ETA inundó, bueno, el huracán Iota vino a rematarlo de nuevo. Entonces son situaciones que han provocado enormes pérdidas. Nosotros aquí en la costa norte, como se le llama a esta zona donde nosotros vivimos, aquí en San Pedro Sula, Cortés, de hecho que hay zonas en el cual el 90% de las personas perdieron sus bienes materiales y para muchos de ellos prácticamente lo único que quedó en pie fue la casa. Todavía no podemos medir el impacto en la infraestructura en el término de viviendas porque muchas de esas zonas todavía están inundadas, están con agua, ¿verdad? Si bien es cierto, han descendido, pero muchas de ellas están todavía inundadas y no sabemos el impacto en los cimientos de estas casas. Entonces no podemos medir el impacto a ese nivel. Ahora, a nivel de la infraestructura vial, sí tenemos nosotros daños significativos y qué no decir en el impacto de la economía, en el agro, en la industria, en el comercio. De hecho que eso traerá consecuencias sumamente importantes y difíciles que tendremos que enfrentar nosotros como hondureños. Después de una pandemia que nos ha tenido por 8 meses en encierro, más esta situación, de hecho que nos ha puesto el camino más difícil, pero no imposible, y de eso se trata. Yo quiero hablarte hoy especialmente de cómo podemos levantarnos. Este fracaso, si pudiéramos llamarlo, provocado por la pandemia, como también por estos huracanes que nos han impactado significativamente, de hecho que nos han afectado de una manera significativa. Pero a la luz de la palabra del Señor vamos a encontrar respuesta acerca de las cosas que nosotros podemos aprender sobre cómo nosotros podemos sobreponernos, cómo podemos levantarnos, cómo podemos realmente superar las consecuencias que estas circunstancias que nos han impactado, ¿verdad?, en nuestra vida, podamos nosotros superarlas con la ayuda de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 1 al 3 y versículos del 17 al 33. Esta historia probablemente la habrás escuchado anteriormente, probablemente tú sabes de qué estamos hablando acerca en esta historia. Se encuentra en el capítulo 13 del libro de Números y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, si podemos dar un salto a la lectura, vamos a ir al versículo 25 y para que puedas formarte una idea acerca de qué trata este pasaje. El verso 25 en ese mismo capítulo dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información de ellos
a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Continúa, verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán, en el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Ahora, cuando podemos nosotros escuchar esta historia que acabamos de leer, vamos a darnos cuenta de que esto sucede precisamente en el momento en el cual Dios ha guiado al pueblo de Israel a través del desierto, los ha llevado hacia la frontera, para que luego ellos hagan una labor de reconocimiento al territorio al cual Dios se lo había jurado a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y en este caso a Moisés, para que llevaran al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida, herencia perpetua que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Cuando hacen esta labor de reconocimiento, por 40 días estos espías se introducen al territorio, reconociendo la parte montañosa, reconociendo la zona marítima, reconociendo los valles, reconociendo todo el territorio para formarse una idea acerca de lo que Dios les había dado por herencia perpetua. Cuando ellos regresan, resulta de que estos 12 espías que habían estado por 40 días traen 2 informes. 10 de ellos traen un informe en el cual, si bien es cierto, reconocen que la tierra es una tierra de bendición, es una tierra de oportunidades y de prosperidad, pero es una tierra que también tiene grandes desafíos, no solamente por la región montañosa, marítima o del valle o del bosque, sino que también por los pueblos establecidos en ese territorio. De hecho, que el texto hace una referencia de 7 naciones establecidas ahí. Sumadas a ella, también una raza especial de la cual ellos informan que realmente es una raza de gigantes, una raza de hombres grandes, enormes, que atemorizaban precisamente a estos 10 espías. Y su informe fue un informe tan desalentador que el pueblo estaban murmurando contra Moisés y contra Dios, diciendo de que Dios los había traído a morir a ese lugar y que mejor era regresarse a Egipto, donde habían estado por 430 años allá, en gran parte de ese tiempo esclavizados por emperadores o por faraones que los habían abusado, esclavizado, oprimido, y que los habían afectado terriblemente, pero estaban queriendo volver a eso porque sencillamente la perspectiva que tenían del territorio era una perspectiva más influenciada por el temor, por la duda, por el miedo, que por otra cosa. Y ellos prácticamente se olvidaron de ello. 2 de estos espías, los cuales eran Josué y Caleb, dieron un informe diferente. Dijeron: es cierto, hemos visto gigantes, hemos visto los desafíos propios del territorio, de la geografía, pero debemos darnos cuenta de que si Dios nos ha dado esta tierra, vayamos y tomemos posesión, porque si vamos en el nombre del Señor, de hecho que nosotros tomaremos posesión de esa tierra. Eso desencadenó realmente una serie de murmuraciones que impactó significativamente a todo el pueblo de Israel. Ahora, cuando pensamos en función de esto, ¿cuáles fueron las causas de este fracaso? Las causas de este fracaso la provocaron 10 personas que fueron influenciadas por el miedo.
actuaron por vista y no por fe en la promesa de Dios. Probablemente el desafío que estás enfrentando en este tiempo a raíz de estos huracanes, a raíz de la pérdida que has experimentado, a raíz de las puertas que se han cerrado, de las oportunidades que no están llegando, como consecuencia de lo que hemos estado viviendo en los últimos 8 meses, probablemente eso ha afectado a tu fe, tus convicciones. Eso probablemente te ha hecho olvidar de muchas cosas acerca del poder, de la fidelidad y de la providencia de Dios, la cual siempre actúa a favor de sus hijos. Bien, si bien es cierto eso, vamos a darnos cuenta de que el informe de estas 10 personas produjo realmente un daño interior y en la fe de las personas. Primero, las personas experimentaron decepción. Luego, estas personas no solamente experimentaron una decepción profunda, una desilusión acerca de ese informe, sino que también ellos perdieron la oportunidad de tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque a consecuencia de todo lo que ellos hicieron, de querer rebelarse, de querer hablar en contra de Dios y en contra de Moisés y estos siervos, de hecho de que Dios trajo juicio sobre ellos y perdieron la oportunidad de experimentar una vida mejor en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios trajo juicio y ese juicio significó de que ellos anduvieron deambulando por el desierto por 40 años hasta que esa generación incrédula y rebelde pereció en el desierto y únicamente los menores de 20 años que experimentaron ese tiempo en el cual los 10 espías dieron ese informe, los que eran menores de 20 años, fueron los que sobrevivieron y fue la gente con la cual Moisés entró a tomar posesión del territorio. También, de hecho, que ellos no solamente perdieron la oportunidad de una vida mejor, sino que también perdieron la vida a consecuencia de esa situación. Ahora, ¿qué fue lo que provocó? ¿Cuál fue? Hemos visto las consecuencias, ahora vamos a hablar acerca de las causas. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de esta persona? Bueno, en primer lugar, es que ellos dejaron de creer y de confiar en Dios. Probablemente a raíz del dolor, a raíz del sufrimiento, a raíz de la pérdida, a raíz de la caída, a raíz de todo lo que has experimentado, probablemente los cimientos de tu fe se han visto sacudidas a raíz de las circunstancias que has estado viviendo. Probablemente estás sin trabajo, probablemente estás endeudado o probablemente donde invertiste todo tu dinero se ha visto afectado a raíz de esta situación. Y eso, de hecho, que te ha sacudido en tu fe. No solamente te ha perturbado mental o emocionalmente, sino que también espiritualmente, y sientes realmente de que el temor, la incertidumbre, la desesperanza o el desánimo han estado haciendo mella en tu vida, y eso en alguna medida ha cambiado la perspectiva y has empezado a dudar, has empezado a perder la fe y a perder la esperanza a consecuencia de ello. Bueno, el pueblo de Israel, de hecho, que dejaron de creer y de confiar en Dios a raíz de ese mal informe que dieron estos 10 espías. Lo otro, que ellos se dejaron arrastrar por la voz del temor. Así es que yo quiero darte un consejo. Yo sé que es natural sentir temor, especialmente cuando nuestra vida se ve amenazada, especialmente cuando nuestra estabilidad, nuestra economía, especialmente cuando nuestra familia se ve vulnerable ante las diversas circunstancias que nosotros podamos experimentar temor. Ahora, lo que tú no debes hacer es dejarte arrastrar por el temor. No permitir que ese temor te hunda y te oprima significativamente en tu vida. Es por eso que el Señor reiteradas veces, a la luz de la palabra del Señor, dice: no temas, no temas. Cree, confía, espera, ¿verdad? En el Señor, porque realmente, como dice la palabra del Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que tienes que entregarte, tienes que permitirte que el amor de Dios pueda renovar tu vida y pueda llenarte lo suficiente, te dejes inundar suficientemente del amor de Dios y puedas experimentar de que en las manos del Señor estás resguardado, protegido y que a la vez estarás provisto
por parte de la gracia y de la providencia del Señor, la cual actúa alrededor de ti. No te dejes arrastrar por el temor. La otra cosa es que ellos se olvidaron del poder de Dios. Se olvidaron del poder de Dios. El día de ayer yo platicaba con un buen amigo, que es el reverendo Gonzalo Rodríguez. Él pastorea una iglesia hermana y amiga nuestra, la Iglesia Bautista El Buen Pastor, a la cual pues apreciamos y amamos mucho, tanto a la familia pastoral como a la iglesia El Buen Pastor en la ciudad de Metairie, Nueva Orleans. Él me decía realmente de que nosotros estábamos orando significativamente por ese huracán, porque era un huracán categoría 5, y si ese huracán categoría 5 hubiera entrado con esa misma intensidad a todo el territorio nacional, hubiera sido terrible la devastación que este huracán hubiera hecho. Gracias a Dios que nosotros, después de escuchar las noticias de cómo este huracán avanzaba en el mar con aproximadamente, ¿verdad?, más de 200 kilómetros por hora o quizás menos, y luego entró al territorio nacional y que quedó en 70 kilómetros por hora. De hecho, que eso fue una manifestación realmente de que todavía estamos dentro del amor y la gracia del Señor, y que si bien es cierto experimentamos inundación y que vamos a tener daño, pero esa situación no acabó con nosotros, sino que todavía podemos estar de rodillas o podemos estar de pie, creyendo y confiando plenamente en el Señor. Así es que no te olvides del poder del Señor. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para ti y para mí, para Dios todo es posible. Si Él pudo calmar la tempestad en el mar cuando viajaba con sus discípulos, si Él pudo dar vista a los ciegos, si Él pudo levantar a un hombre que tenía 4 días de muerto, ¿no crees realmente de que Él puede realmente disipar todos esos episodios tormentosos, emocionales y espirituales que puedes estar experimentando? ¿No crees que el Señor puede traer calma y puede traer su perfecta paz para ministrar tu vida? Claro que Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, como dice Hebreos 2:18, ¿verdad? Por cuanto Él padeció lo mismo, ¿verdad? Por cuanto Él padeció lo mismo, hablando de Cristo, de sus padecimientos, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que Cristo es nuestro poderoso. Ánimo, cree, confíe plenamente de que Él todo lo puede. Tienes que poner tu temor, tu incertidumbre, tu fracaso, tus derrotas, tus pérdidas, tienes que ponerlas en las manos del Señor y deja que realmente Él manifieste poderosamente lo que Él puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Ahora, cuando vemos la historia, especialmente del pueblo de Israel, acerca de cómo ellos experimentaron fracaso, también es que una de las causas es que ellos comenzaron a ver las cosas desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros podemos ver esta situación como mala suerte, como una desgracia, como una maldición, como una situación adversa, de hecho que tenemos una perspectiva equivocada. Realmente que nosotros tenemos que aprender a tener una perspectiva diferente cuando realmente podemos hacerlo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la dispensación de las cosas que Dios está haciendo, de la economía de la gracia. Vamos a darnos cuenta de que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, aún en medio de circunstancias como estas. Así es que aclara tu perspectiva con el consejo sabio de la palabra del Señor, a través de una vida de oración y a través, ¿verdad?, de hacer una lectura correcta de los tiempos y de las cosas que están aconteciendo, pero con la ayuda del Señor, con su sabiduría, con su consejo, con su instrucción, y también con tu obediencia vas a poder descifrar y descubrir muchas cosas que van a sosegar esos momentos tormentosos, esas perturbaciones emocionales, esos deslaves mentales que pueden venir a causa de las circunstancias adversas, y puedes realmente permanecer en el Señor, como dice el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así es que ánimo, mi hermano. Ahora, la pregunta final que quiero hacerte acerca de cómo nosotros podemos levantarnos de un fracaso, entonces vamos a dar la respuesta y te voy a dar unos 4 o 5 consejos prácticos que pueden ayudarte a levantarte,
a mantenerte firme, a permanecer en paz, a permanecer en fe, a permanecer en oración, a permanecer creyendo y confiando en el poder y en la providencia del Señor en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, te voy a dar algunos aspectos puntuales y prácticos que pueden ayudarte. Lo primero es que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Anteriormente decía que no te dejaras arrastrar por la voz del temor. Yo sé que las circunstancias, los problemas, las caídas o los fracasos en la vida pueden hablarnos muy fuerte, pero déjame decirte de que aún en medio de esas situaciones, por el dolor, la pérdida, la derrota, la caída, el fracaso, el sufrimiento, en medio de esas cosas trata de escuchar la voz del Señor. De hecho, que yo sé que el Señor, como decía, ¿verdad?, un predicador, un evangelista del pasado, de que realmente el Señor nos susurra en los vientos tranquilos, en los tiempos de tranquilidad, Dios nos susurra, pero nos grita en la tormenta. Así es que a pesar de que podemos estar distraídos por las voces, las noticias, por los daños físicos, materiales que podemos ver a nuestro alrededor, lo importante es que puedas escuchar la voz de Dios. Trata de escuchar qué es lo que Dios te está queriendo decir en este momento. ¿De qué forma el Señor está queriendo alentar tu vida? ¿De qué forma el Señor está queriendo dirigirte? ¿De cómo el Señor está queriendo guiarte a un punto para que puedas superar toda esa crisis mental, emocional, espiritual, relacional, financiera, ¿verdad?, que puedas estar experimentando, de que puedas realmente escucharle hacia dónde el Señor te está guiando y dirigiendo para que tú puedas encontrar solución y respuesta a esa situación y a esas circunstancias. Ahora, déjame darte otro consejo práctico. Y este consejo dice, es que tienes que comenzar a obedecer al Señor. Comenzar al Señor. Yo sé que el Señor tiene muchas formas para hablarnos, pero una de las formas en las cuales podemos realmente escuchar más plenamente al Señor es cuando nosotros podemos dar pasos de fe en obediencia y podamos nosotros sujetarnos a su soberanía, a su autoridad, como también el hecho de mantenernos firmes siguiendo los principios y los mandamientos que Dios ha establecido para nosotros. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces es cuando nosotros vamos a ir superando las dificultades y las adversidades, no solamente porque el Señor va a cambiar nuestra perspectiva, sino porque también cuando nosotros podemos vivir en obediencia, vamos a experimentar la presencia del Señor, la provisión del Señor, pero también el poder del Señor para poder ayudarnos a levantarnos, a avanzar, a crecer y realmente a poder servir y ayudar a otros a pesar de las dificultades propias que podemos estar experimentando. Hoy, a raíz de este tiempo de inundaciones, de desgracia para muchas personas, de pérdidas para muchas personas, hoy en este tiempo he podido ver cómo el Señor, aún de la pobreza de muchas personas, se han levantado. ¿Para qué? Para extender su mano de ayuda para aquellos que han perdido significativamente, para aquellos que prácticamente sus bienes, sus posesiones quedaron sumergidas en el agua. Hoy muchas personas, a raíz de su pobreza, a raíz de su condición económica, se han levantado dispuestos para poder ayudar con alimento, para compartir la provisión, para poder compartir la ropa, para poder ayudar y dar una respuesta de amor, de compasión a los cientos o miles de personas que prácticamente hoy están regados o están prácticamente dispersos en albergues que funcionan en escuelas, en iglesias o en edificios públicos donde realmente están siendo atendidos y asistidos por el amor y la compasión de los compatriotas que están extendiendo su ayuda. Si bien es cierto, muchos de ellos quizás su casa no sufrió daño y probablemente están durmiendo en una cama caliente, tienen la ración de comida caliente en su casa, pero aún estas personas en su pobreza realmente están ayudando y asistiendo a muchas personas. ¿Y qué no decir de la compasión internacional, verdad? De la caridad, del amor, de la filantropía, de cómo muchas personas se están moviendo para poder manifestar su amor a esta nación y al pueblo hondureño. Bien,
entonces en medio de esto comienza a obedecer al Señor. Si el Señor te dice que te mantengas firme en oración, hazlo. Si el Señor te dice que puedas dar, da. Si el Señor te dice que debes servir y ayudar, hazlo. No te niegues la oportunidad realmente de que tú y yo podemos experimentar mayor bendición. ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros podemos dar y cuando nosotros podemos servir a otros. Hay gozo, hay regocijo y realmente hay bendición cuando lo podemos hacer. Así es que si el Señor te está inquietando, desafiando o empujando a que realmente puedas dar esos pasos de fe para poder actuar como un agente de misericordia, para poder emprender acciones compasivas por otros, para poder ser respuesta, la mano de Dios para levantar a alguien o ayudar a alguien, o la persona que va a poder acompañar al que está sufriendo, pues déjame decirte de que hay bendición cuando tú haces eso. Servimos a Dios cuando servimos a otras personas. ¿Qué más puedo decirte? Bueno, tienes que aprender a depender de Dios. Yo sé que en momentos como estos es cuando es más importante que podamos aprender a depender de Dios, porque probablemente por tu mente tú puedas estar escuchando la voz de que ahora, ¿qué vas a hacer si lo has perdido todo? ¿Cómo vas a comenzar de nuevo? ¿Cómo vas a tener el dinero para poder invertir en ese negocio? ¿O cómo vas a poder hacer para poder comprar los enseres que perdiste a raíz de esta inundación? ¿O cómo vas a poder continuar pagando esa casa que se inundó y que a raíz de esta situación te va a dejar económicamente inestable? ¿O cómo vas a hacer para recobrar tu trabajo? Bueno, hay tantas dudas y hay tantas preguntas que pueden surgir, pero es ahí donde tú tienes que aprender, ¿verdad?, del Señor. Siempre me acuerdo de la historia de aquel padre que mandó a su hijo a mover un tronco al patio de la casa y le dijo: hijo, yo quiero que tú muevas ese tronco. Y el niño pequeño fue y estuvo ahí intentando y regresó y le dijo: padre, no puedo hacerlo, no se mueve. Y el papá le dijo: ve y muévelo otra vez. Y entonces el niño fue y lo intentó y le dijo: padre, es que no se puede mover, no se puede, no puedo hacerlo. Y le dijo: ve otra vez. Y entonces el niño estuvo intentando y el niño comenzó a llorar y regresó donde su padre y le dijo: papi, es que no se puede. Y su padre le dijo: hijo, sí se puede. Y el niño con lágrimas en sus ojos le dijo: papi, es que no puedo, no se puede mover. Y entonces el padre le dijo: hijo, ¿y has contado con mis fuerzas? ¿Has contado con mi ayuda? Y entonces el niño lo miró y le dijo que no. Y le dijo: hijo, ¿por qué no me pides que te ayude? Y entonces el niño le dijo: papi, ¿me puedes ayudar? Y ellos fueron al patio y juntos pudieron mover ese tronco. Probablemente muchos de ustedes que hoy me están escuchando han estado queriendo mover esa roca, llámese deuda, llámese enfermedad, llámese inundación, llámese derrota, fracaso, llámese lo que sea, que ha sido una situación que sobrepasa tu capacidad, tu inteligencia, tus recursos, sobrepasa muchas cosas y de repente te sientes frustrado e impotente como para poder cambiar esa situación. Te pregunto, ¿ya contaste con las fuerzas de Dios? La Biblia dice de que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no las tiene. En el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, este texto dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, aunque es un texto mesiánico. Pero Dios dice que le pidamos: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo el que pide se le da, a todo el que llame se le abre, y todo el que busca encuentra. Entonces, Dios en este texto de Mateo 7:7 nos invita a que podamos contar con su ayuda, con su auxilio, con su protección, así como todos nosotros, ante la amenaza de este segundo huracán, y aún del primero, estuvimos nosotros en vigilia espiritual, intercediendo y clamando por la misericordia del Señor, orando para que nuestro país no quedara completamente devastado, clamando y rogando, y hemos podido ver realmente que el Señor en su misericordia nos ha salvado y nos ha guardado. Si bien es cierto, es una situación difícil, pero como decía John Maxwell, todo lo bueno es cuesta hacia arriba. Todo lo bueno es cuesta hacia arriba. O sea, la vida no es fácil. Tener éxito, tener fama, tener estabilidad económica, tener una buena empresa, tener un buen matrimonio, tener una buena familia, no es fácil. Eso no sucede por inercia. Eso no viene por suerte.
Hay que trabajar y esforzarnos en eso. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque de donde quiera que tú vayas iré yo. Dios nos dice, no tengas temor, ¿verdad? No desmayes, no te entregues, no te desanimes, no te rindas, sino que esfuérzate y sé muy valiente. Y como consecuencia, la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará donde quiera que nosotros vayamos. Su presencia y su providencia actuarán en nosotros y a través de nosotros, independientemente donde estemos, aún con el agua hasta la rodilla, o aún, ¿verdad?, subido al techo de la casa para salvaguardarte de la inundación, o aún, ¿verdad?, en una bancarrota total. Yo creo que es el momento y el tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a depender de las fuerzas del Señor. Y eso es muy importante. Así es que invítalo, hazlo parte de tu vida, invítalo a tus proyectos, invítalo a tus propósitos, invítalo a tus acciones, invítalo a tu vida, o aún invítalo ahí en ese lugar de derrota y de pérdida donde tú estás. Y realmente que cuando el Señor llegue a tu vida, el Señor llegue a tu casa, el Señor llegue a tus proyectos, realmente que el Señor alumbrará y resplandecerá su gloria en medio de circunstancias adversas y difíciles. Ahora, como decía el pensamiento de John Maxwell, todo lo bueno es cuesta hacia arriba, pero también nosotros tenemos que enfrentar personas, fuerzas y hábitos y pensamientos que nos quieren llevar hacia abajo. Y probablemente esos pensamientos de frustración, de derrota, de desesperanza, de desánimo y de depresión son las cosas que probablemente te están hundiendo cada vez más, ¿verdad?, en las circunstancias que estás enfrentando. Ahora, antes de poder terminar, déjame darte 2 consejos más. Hemos estado hablando de lo que tú debes hacer para levantarte. Y lo otro es que tienes que aprender a esperar en la presencia del Señor. Hemos estado hablando en este punto. Tienes que aprender a esperar pacientemente delante de la presencia del Señor. O sea, Hebreos nos invita a que nos presentemos confiadamente al trono de su gracia. Y ahí alcanzaremos misericordia y el oportuno socorro. Así es que tienes que aprender a esperar en Dios. El esperar no es algo pasivo, sino que es algo activo. Es algo que realmente mientras tú esperas que Dios actúe, que Dios obra, que Dios intervenga, que Dios se manifieste de manera sobrenatural en tu vida, en tus circunstancias y en tus situaciones, entonces tú estás orando, tú estás buscándole, tú estás meditando, tú estás siguiendo el consejo de la palabra del Señor, tú estás conectándote con la vida de la iglesia, tú estás participando de la oración colectiva, aunque sea por Facebook Live o aunque sea por una plataforma Zoom, o de que realmente un grupo reducido de los hermanos de la iglesia ya están comenzando a tener reuniones, pero estás ahí, te estás conectando, estás, ¿verdad?, activando tu fe, o probablemente estás sirviendo de voluntario, ayudando a los necesitados en medio de este tiempo. Aunque tienes dificultad y aunque estás sufriendo y aunque realmente la pérdida es significativa, pero activamente estás esperando en la intervención sobrenatural del Señor. Y mientras esperas, oras. Mientras esperas, buscas el consejo de Dios en su palabra. Mientras esperas, te mantienes conectado a la vida de la iglesia a través de los diversos servicios y medios a través de los cuales la iglesia está adorando al Señor. Pero también te involucras activamente en el ejercicio de los dones, como también en el hecho de poder servir a los necesitados en medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y finalmente, lo alabas anticipadamente. ¿Qué significa alabar anticipadamente? Bueno, alabar anticipadamente significa de que mientras yo espero de que el Señor intervenga en mi situación, de que el Señor renueve mis fuerzas, de que el Señor provea conforme a sus riquezas en gloria, de que el Señor abra las oportunidades, de que el Señor traiga las conexiones divinas que me van a ayudar a poder levantarme de esta situación y poder avanzar y atravesar las dificultades propias de este tiempo. Mientras yo hago eso, yo le alabo. Le alabo. Como decía el salmista, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor. Como decía Pablo desde la prisión, regocijaos en el Señor. Os digo otra vez, regocijaos. A pesar de estar en la cárcel, él invitaba a la iglesia
a poder regocijarse en el Señor. Y es lo que yo quiero animarte. Yo sé que las circunstancias nos atemorizan, yo sé que las circunstancias nos desaniman, yo sé que las circunstancias nos desesperan, nos angustian, nos deprimen, pero aún en medio de esas cosas, alaba al Señor. Como dice el canto de Dani Berríos, ¿verdad? Si estás sufriendo, alaba. Si estás enfermo, alaba. Si estás en una batalla, alaba al Señor. Y debes saber que Dios se mueve entre las alabanzas de su pueblo. Ahora, mis hermanos, estos 5 consejos prácticos te pueden ayudar significativamente para poder levantarte de esa situación que hoy realmente te amenaza con hundirte, que trae un panorama incierto, que probablemente debilita tu fe o que probablemente te ha llevado por un camino de desánimo y de desesperación en el cual estás. Pero hoy es el momento, hoy es el tiempo que realmente tú puedas escuchar la voz de Dios y que puedas decidir dar un paso de fe. ¿Y qué significa ese paso de fe? Ese paso de fe significa de que si tú no has conocido al Señor, de que tú puedas hoy confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, de que realmente tú puedas hacer a Dios tu Padre a través de la persona de Jesucristo, a través de la fe, que tú puedas entregarle tu vida, que tú puedas rendirle tu vida al Señor, que tú puedas confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, y de que al hacerlo, Dios se convierte en tu Padre. Y si Él es tu Padre, Él realmente, ¿verdad?, te va a ayudar a poder atravesar por estas situaciones con la dulce compañía de nuestro Señor en tu vida. O probablemente eres una persona que ya hizo esa decisión de fe. Bueno, yo creo que ahora puedes reafirmar tu propósito, reafirmar tu decisión y tomar el desafío de mantenerte firme a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, a pesar de la necesidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de muchas de las cosas que probablemente están afectando y dañando tu vida, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. En medio de esas cosas yo creo que tú puedes afirmar el deseo de que vas a creer y confiar en el Señor, de que vas a permanecer delante de Él hasta que el Señor intervenga, ya sea el Señor sanando y restaurando tu vida, restableciendo tu fe, ya sea revitalizando tu espíritu el Señor, ya sea llenándote de su gloria y de su presencia, para que tú puedas mantenerte firme y para que puedas avanzar significativamente hacia el lugar y el propósito donde Dios quiere tenerte. Estos 5 consejos te ayudarán a poder levantarte del fracaso y de las situaciones que probablemente puedas estar enfrentando. Vamos, ¿por qué no oras conmigo y confesamos a Cristo y damos ese paso de fe que realmente nos ayudará a poder experimentar plenamente cómo la mano del Señor, cómo la ayuda del Señor, cómo la presencia del Señor nos alienta, nos fortalece y nos ayuda a poder levantarnos de esa caída que hemos experimentado a través de estas circunstancias? Por favor, ora conmigo ahí donde estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y confesemos a Cristo en este momento. Señor, probablemente han sido muchas cosas por las cuales hemos atravesado en los últimos días. No han sido tiempos fáciles. Han sido verdaderos desafíos los que hemos experimentado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel espiritual y aún relacional. Pero hoy he escuchado tu palabra, la cual nos invita y nos guía a poder venir delante de ti y confesarte, confesar mi temor, confesar mis dudas, confesar mi debilidad, confesar mi pecado, confesar de que realmente necesito tu intervención en mi vida personal. Dios, hoy vengo delante de ti reconociendo que yo no tengo la fuerza, el poder ni la capacidad para poder superar el impacto que esta pandemia y que estos 2 huracanes han provocado en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi negocio, en mi nación. No tengo el poder, pero yo a la luz de tu palabra puedo entender de que tú sí tienes el poder
para poder cambiar mis circunstancias, para poder cambiar la esfera que rodea a mi vida, a mi ciudad, a mi nación. Tú puedes cambiar esas cosas. Por tal razón, yo en esta mañana te confieso como mi Señor y Salvador personal. Yo reitero mi decisión de reafirmar mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo confieso de que le pido al Señor que me renueve con sus fuerzas a través de su Espíritu, que me dé la luz, la guía y la claridad para poder sobreponerme, para poder levantarme y para poder avanzar en fe, creyendo de que el Señor va conmigo como poderoso gigante. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Reafirmo mi determinación y mi decisión de seguir a Cristo. Lo confieso una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano, si tú tomaste esa decisión en esta mañana, te felicito. Si por primera vez recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, reconociendo de que eres pecador y de que confiesas tu pecado y decides entregarte por la fe a Jesucristo, yo quiero felicitarte y quiero saber de tu decisión. Si tú reafirmaste tu compromiso, rededicaste tu vida, yo quiero felicitarte. Por favor, házmelo saber. Escribe al inbox de la página de la iglesia o puedes escribirme un texto al Messenger diciéndome de que tú fuiste bendecido y edificado a través de esta palabra, de que fuiste animado e inspirado a hacer algo. Quiero saberlo, házmelo conocer. Y yo de seguro estaré muy contento de saberlo, de orar por ti, de felicitarte y realmente desearte lo mejor y posteriormente de poder guiarte paso a paso al crecimiento y a la madurez espiritual. Así es que te deseo bendición de parte del Señor. Así es que, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Deseo que el Señor traiga tiempos de refrigerio para ustedes, provisión de lo alto, llenura de su espíritu, luz, claridad y sabiduría para las decisiones que deben tomar en esta nueva semana. Y por sobre todo, que el Señor les bendiga grandemente durante esta nueva semana. Soy el pastor Marlon Saldívar. Un abrazo desde la distancia y mis mejores deseos, mis oraciones y mis bendiciones de parte del Señor para todos ustedes. Dios les bendiga.